y los craneales, todo lo que son un poquito funciones más superiores, que es la cara y la cabeza, sistemas especiales. Tenemos 12, ya sabemos, el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, motor ocular común, patético troclear, trigémino, el otro es el abducens o motor ocular externo, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el neumogástrico vago, el espinal o accesorio y el hipogloso, ¿sí? Entonces tenemos los 12 pares. Como antecedente tenemos que reciben un nombre, sea con respecto al curso que toma o a la función, y un número con respecto al orden rostro-caudal. Es decir, el primero es el más superior, como ya nos dimos cuenta, y el 12º es el más inferior, que es el espinal, el hipogloso, que está básicamente a la parte inferior del bulbo. Tenemos que el primero, el segundo y el octavo, ¿sí?, se dedican a la entrada de información sensorial especial, porque estamos hablando de gusto, visión y audición. ¿Okay? Por favor, apréndase el número y el nombre, porque yo le puedo preguntar solamente por el número. Ustedes saben cuál es. ¿Okay? Entonces, información sensorial especial. El tercero, el cuarto y el sexto están relacionados con el movimiento ocular. O sea, el motor ocular común, el patético troclear, el abducens o motor ocular externo. Los nervios onceavo y doceavo son motores puros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se ocupan del movimiento de la lengua y el otro, el espinal, del esternocleidomastoideo y del trapecio. Son motores puros. El quinto, el séptimo, el noveno, el décimo son mixtos. ¿Okay? Estos son mixtos sensitivo-motores, ¿sí? Mientras que el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo son parasimpáticos. Función del tercero, parasimpática, dilatación de la pupila. Función del séptimo, glándulas lacrimales y salivales, ¿sí? Función del noveno, náusea. Décimo, pulpo visceral. Aquí tiene la distribución, ¿sí? Aquí tenemos por colores bulbo, protuberancia, mesencéfalo, lo que acabamos de mencionar ahorita, del noveno al doceavo, bulbo, del quinto al octavo, protuberancia, tercero y cuarto, el noveno, ¿sí? Tercero, cuarto, mesencéfalo, óptico, quiasma óptico, está en el límite entre el mesencéfalo y el encéfalo, y el olfatorio, que está más arriba, mucosa. ¿Okay? Voy a comenzar, es lo mismo lo que acabamos de decir, que está en una tabla, ya lo verán cuando les pase las diapositivas. Aquí vemos la distribución que había dicho en las generalidades, en el orden, ¿no? Tiene un orden rostro-caudal, comenzando por el número 1, que es el olfatorio, el óptico, el quiasma óptico, y lo que acabamos de decir hasta ahora, el doceavo, que es el último. ¿Ok? Vamos ahora con los sensoriales especiales. Usted tiene el olfatorio, cuya función obviamente es el olfato, y que las células se encuentran en la mucosa olfatoria y luego se dirigen al bulbo olfatorio. No vamos a entrar mucho en detalle con estos nervios que no nos ocupamos directamente. Luego tenemos el óptico, cuya función es obviamente la visión, y las células que son visuales se encuentran en la retina. ¿Okay? Y de ahí se dirigen al cuerpo geniculado lateral, que habíamos visto, y del cuerpo geniculado lateral se dirigen hacia el córtex visual, área visual sinestésica primaria. El auditivo, acuérdense que el auditivo
También es parte del, es un doble nervio, el séptimo coclear, es la cóclea realmente la parte que es para la audición, ¿sí? Las neuronas del auditivo para la parte sensorial están en el de Corti, ganglio de Corti. Les había dicho que los nervios craneales son análogos a los espinales. El cuerpo de las neuronas sensoriales de los pares craneales también está fuera del tronco encefálico y está en un ganglio, solo que esos ganglios tienen un nombre específico. El ganglio donde está el cuerpo de la neurona auditiva se llama ganglio de Corti. ¿Okay? El ganglio donde se encuentran las neuronas sensitivas vestibulares se llama ganglio de Scarpa. ¿Ok? De aquí, ahí está el cuerpo, sale la otra parte del axón, que son, acuérdense, son pseudounipolares. Ese entra a los núcleos vestibulares, que dije que eran 4. ¿Ok? Yo creo que ya eso entienden mejor ahora, pues análogo al sensorial. Tenemos el ocular, aquí habíamos dicho que tenemos el motor ocular común, el patético o troclear y el abducens o motor ocular externo. El ojo está controlado por 6 músculos: recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior y oblicuo inferior. ¿Ok? Y todos los músculos, excepto el recto lateral, están inervados por el motor ocular común y el oblicuo superior, que está inervado por el patético o troclear. El resto, motor ocular común, patético o troclear, oblicuo superior y abducens es el oblicuo lateral o externo. ¿Ok? Aparte, tenemos los motores puros, que son el accesorio hipogloso, el accesorio que controla el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ok? Hipogloso, obviamente, los músculos de la lengua, hueso. Trigémino es un nervio mixto. ¿Okay? El trigémino tiene la parte sensorial que inerva toda la cara a través de 3 ramas: una superior oftálmica, una media y otra inferior o mandibular, media o maxilar. Entonces, primero inerva toda la cara, inerva las encías, inerva los dientes, inerva los 2 tercios anteriores de la lengua para las sensaciones somáticas generales. Izquierda, derecha. Si le divido en 3 partes a la lengua, más o menos tendría esto, ¿no? 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Anterior, posterior. Estamos diciendo que el trigémino inerva los 2 tercios anteriores de la lengua para las sensaciones somáticas generales. ¿Ok? El nervio facial inerva los 2 tercios anteriores, igualito que este, pero para el gusto. ¿Ok? Y el glosofaringio inerva el tercio posterior para el gusto y para las sensaciones somáticas generales. ¿Ya? Ahora, si yo le pellizco la lengua, ¿sí? ¡Pam!, en la parte anterior, ¿no
si se hace un piercing en la parte anterior. No se muerde. En el momento que le ponen la aguja, ¿sí? El nervio trigémino es el que siente ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde lo estoy explicando? ¿Y el facial? Si yo le meto el dedo y siente saladito, ¿sí? Es el facial. ¿Ok? Igual, si yo voy con algo, le hago cerrar los ojos, voy acá y usted va sintiendo, ese es el trigémino. Pero Y si yo le pongo amargo, salado, dulce, eso es facial. Por ¿Sí? eso es lo que la rehabilitación. Esto solo para los 2 tercios anteriores. Para el tercio posterior es el glosofaríngeo. Ese es un poco más complicado y es menos preciso porque las papilas gustativas están justamente en los 2 tercios anteriores. ¿Sí? O sea, cuando usted se mete el dedo para vomitar, usted va sintiendo el dedo donde está glosofaríngeo. Si siente así saladito, rico, ese es el glosofaríngeo, el tercio posterior. Ah, Claro, ¿acaso que se mete el dedo para vomitar aquí? No, se va adentro. Directo. Es ahí cuando... Eso es glosofaríngeo. ¿Sí? Además porque el glosofaríngeo participa en el reflejo de la náusea, que controla el músculo también. Glosofaríngeo. ¿Ok? Regresemos acá. Entonces, trigémino. Sensaciones provenientes de la cara, encías, paladar, dientes. ¿Sí? Y 2 tercios anteriores de la lengua. Parte motora, masticación facial. Es la única parte motora, perdón, el trigémino, la única parte motora que controla el quinto. ¿Ok? Ahora tenemos el facial. El facial es más motor que sensitivo. O sea, son al revés, los dos se complementan. Aquí tú vas a tener toda la movilidad y el control de los músculos de la cara. Ustedes saben más que yo cuáles son, las muecas para la parálisis facial. ¿Estamos? Excepto la masticación, que es el función motora del facial. Función sensitiva, ya le dije, el gusto de los 2 tercios anteriores, y también hay una ramita para el tímpano del oído. Eso no interviene en nada en la parte del movimiento. No, solo es sensibilidad. Solo es sensibilidad. A la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Solo es sensación. Más bien el facial, El que hace el movimiento. Eso es solo sensación. O sea, que yo siento que me estoy pasando aquí, que me va por acá, que le hacen un cariño por acá. Facial. ¿Sí? Y luego tenemos la parasimpática del facial, que es la secreción lacrimal y salival. Entonces, por eso es que el paciente con parálisis facial llora, aparte de que usted le está haciendo la rehabilitación, porque tiene el problema del control del nervio. ¿Sí? Y por eso también produce demasiada saliva, aunque eso está conectado, porque si usted está con la boca abierta, también saliva. ¿No es cierto? A todo el mundo le ha pasado, se sentó al lado del bus, se quedó dormido, y el pobre que va al lado va vía del lobo. llega bañadito. ¿Ah? ¿Sí? Pero hay una conexión. Entonces, nervio facial. Para la parte sensitiva del facial, la neurona está en el ganglio genicular. ¿Estamos? Glosofaríngeo. ¿Sí? El glosofaríngeo controla el músculo estilofaríngeo, el que nos permite la deglución. ¿Sí?
y que en el momento que queremos puede invertirse también por acción del vago, el núcleo ambiguo, y hace lo contrario, o sea, admite. En lugar de que vaya hacia adentro, hacia afuera. ¿Ok? Glosofaringeo, sensación general del tercio posterior, así como gusto del tercio posterior. ¿Sí? Como les decía, está en el núcleo ambiguo, al igual que el vago, que también controla el núcleo ambiguo, que el vago, en cambio, controla los músculos de la faringe y del paladar suave, que está al fondo, por donde están los dos orificios nasobucales. ¿Sí? Esos músculos lo controla el vago. ¿Ok? Para la función sensorial, tiene una rama que va al meato auditivo, ¿sí? Y tiene toda la sensación que vienen de las vísceras abdominales y torácicas. O sea, es el vago el que determina eso. ¿Ok? ¿Estamos? Función parasimpática, obviamente el control de las vísceras y que se encuentran en el estómago y en el tórax. Aquí tiene un resumen, más o menos. Ya vamos a ver más en detalle cada uno de los nervios. Para el olfatorio, ¿sí? Cuando tiene un problema con la olfacción y no huele nada, eso se llama, ¿sí? Pero usted también puede tener hiposmia, ¿sí? Una disminución, o puedes tener cacosmia. ¿Qué es la cacosmia? Olores malos. Es una percepción errónea del olfato. Todo te huele mal. Es la cacosmia. ¿Estamos? Aunque no lo sea realmente, ¿eh? Es un olor que es normal, pero que el paciente lo percibe como malo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del nervio óptico. ¿Bien? El nervio óptico se caracteriza porque las células, o sea, los conos y los bastones, se encuentran en el globo ocular, en la parte interior. Van tapizando toda la parte interior del globo ocular. Esas células son sensibles a la luz. O sea, sin luz no hay visión. ¿Estamos de acuerdo? Nos apagan la luz, vamos. Y cuando nos apagan la luz y estamos despiertos, se conecta también el otro sistema de alerta, de vestibular y todo. Porque le estás poniendo en dificultad al cuerpo, porque los ojos son los que te hacen determinar las coordenadas espaciotemporales. Así estés en un espacio seguro, se va la luz y tú inconscientemente te contraes. Coges y ¡pam! Se va la luz y comienzas. Enseguidito. Como chino. Enseguidito. Hasta que se dilaten de nuevo, en medio de la oscuridad te hace la escala de grises. Es lo que vemos las sombras, todo así sea completamente oscuro. ¿Ok? Hasta que te haga la escala de grises pasa un tiempo y se conecta también tu sistema de defensa cuando estás en un lugar desconocido. Estás en un lugar desconocido y enseguida ¡pam! Porque no sabes. Entonces flexionas las rodillas, sacas los brazos, estás en alerta. De ley, obligado, de ley. Inconsciente. Eso es gracias a las condiciones que estábamos hablando. Regresemos al óptico. El nervio óptico, cada uno, está conformado por dos ramas. Una rama nasal o medial y una rama temporal o lateral. ¿Ok? Para no perdernos con respecto al globo ocular, o sea, la bolita. ¿Ok? Para que tenga bien presente esto. Las neuronas, los conos y los bastones que se encuentran en la rama nasal captan la información del hemicampo contralateral. Las neuronas que se encuentran en la parte lateral
captan la información del hemicampo nasal. ¿Ok? Tiene lógica. Porque usted tiene una bola así. ¿Sí? Como es redondo, las neuronas que están acá no pueden ver esto. Pues. Tienen que ver eso. Y las que están acá no pueden ver esto, pues tienen que ver eso. Ahí. ¿Tiene lógica o no? Porque es redondo. ¿Ok? Entonces, primera cosa. ¿Sí? Las fibras nasales decursan en el quiasma óptico y luego se dirigen al cuerpo geniculado lateral. Las fibras temporales son ipsilaterales y se dirigen directamente al cuerpo geniculado del mismo lado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Si yo tengo una lesión prequiasmática, o sea, antes del quiasma, ¿sí? De las dos ramas, tanto de la lateral como de la nasal, yo tengo ceguera de un ojo. En este caso estamos viendo así, es mi ojo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una lesión retroquiasmática, ¿sí? Yo estoy en este caso, si es que es el oído de este, tendría una hemianopsia nasal y una hemianopsia temporal en el otro ojo. Eso se llama hemianopsia homolateral homónima. Hemianopsia lateral homónima. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una lesión quiasmática, yo no puedo ver a los dos lados. ¿Sí? Entonces yo tengo una hemianopsia bitemporal. Bitemporal. No veo a los lados, solo veo al centro. ¿Ok? Y si yo tengo una lesión solo de la rama temporal del nervio óptico, obviamente yo tengo una hemianopsia unilateral nasal. ¿Ok? ¿Sí? Facilito. Esto es con respecto a los campos visuales. No vamos a hablar mucho porque eso puede ocurrir. Lesiones de las vías visuales. Obviamente yo puedo tener baja de agudeza visual, unilateral. Eso es progresión prácticamente del ojo como tal. Anomalías del campo visual, escotoma. Escotoma es cuando tú pierdes los píxeles en el ojo en un cierto punto y te queda el punto negro, como en la pantalla de la tele, pero en el ojo. Y eso no recuperas, eso es una laguna dentro del campo visual. Igualito, la tele que se te quedó como ahí y ahí, así ves, así ve el paciente. ¿Okay? Hemianopsia, que es la alteración del hemicampo visual, obviamente. ¿Okay? Tú tienes la hemianopsia lateral homónima, que es la pérdida del campo visual derecho o izquierdo de los dos ojos. Estas son lesiones retroquiasmáticas, súper frecuentes en accidentes cerebrovasculares. Es decir, que el paciente con lesión cerebrovascular va a tener hemianopsia lateral homónima. Depende de qué lado es. ¿Sí? Es por eso que el paciente con ACV puede fallar en el movimiento. No es solo debido a la parte motora, está bien porque no ve. Y eso que no ve es muy frecuente. Y usted como rehabilitador tiene que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Estamos? Luego tiene la hemianopsia bitemporal, que es la lesión quiasmática que yo le había. Obviamente después puede tener también lesiones retinianas por problemas vasculares o tumores, ¿sí? También puede tener lesiones del nervio óptico como tal,
El nervio óptico es uno de los nervios en general más sensibles que tiene el cuerpo humano. Es súper sensible a sustancias tóxicas o químicos, ¿sí? Por eso, si se toma alcohol adulterado, queda ciego. Si es que existe un aumento de la presión intracraneana, queda ciego. Los fármacos, ciertos fármacos, el fármaco es un químico, por lo tanto puede ser un tóxico. Ciertos fármacos, usted ha leído, cuidado, puede presentar problemas con la visión o daños en la retina. Entonces, por eso es que hay que leer bien, porque es bien sensible, es súper sensible. Y como les decía, aumento del líquido cefalorraquídeo, es muy probable que tengas problemas con el nervio óptico. Tumores a nivel del diencéfalo, que están ahí cerquita, tumores en la glándula pituitaria, sobre todo ahí, también se ven. Por suerte se ven menos que otra vez, porque ahora ya es obligatorio los controles en el embarazo, radiografías, y eso se ha bajado un montón, porque aquí en Ecuador antes se veían cosas realmente, porque las madres no hacían control. Entonces veías enfermedades que podían básicamente ser prevenidas. Lesiones quiasmáticas, tumores en la hipófisis, lo que acabo de comentarles. Lesiones retroquiasmáticas, lo que les decía, típico en paciente cerebrovascular y también por tumores. ¿Ok? Ahora vamos al ojo. Ya les había dicho, motor ocular común. Entonces tiene recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. El oblicuo inferior que nos lleva el globo ocular hacia abajo. ¿Sí? ¿Ok? Abducens o motor ocular externo es el que me permite llevar el ojo hacia afuera. ¿Sí? No puedo hacerlo bilateralmente, es imposible. Algunos No lo sé, hacen. algunos sí lo hacen. Algunos lo logran, pero no sé. Sí. ¿Estamos? Y el otro es obviamente que no puedo llevar el globo ocular hacia arriba y hacia afuera, hacia acá. Es el patético retroquial. ¿Ok? Entonces aquí tiene los músculos, como usted está viendo, y en general como le envuelve los que estamos diciendo, los oblicuos. El uno es para que le gire el globo ocular, ¿sí? Gire y vaya hacia arriba, el otro es que gire y vaya hacia abajo. Y los otros en movimientos rectilíneos, y los otros para que gire. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos lesión del motor ocular común, vamos a observar la ptosis, que ya saben ustedes qué es, la diplopía, el doble, y un estrabismo externo. ¿Por qué externo? Porque es mi músculo medial. Acuérdense de las liguitas, ¿sí? Si yo contraigo todas, todo está bien. Si yo corto o no tengo control del medial, obviamente es el otro que va a tirar y me lleva el globo ocular hacia afuera, ¿sí? Obviamente lo contrario va a pasar con el lesión del motor ocular externo. Dilatación de la pupila, motor ocular común, ¿no? O sea, midriasis. ¿Sí? Coge, le pone la luz y vamos, se ve, estimulación luminosa. Esa es la función parasimpática que habíamos hablado. El patético troclear también produce diplopía, lesión del oblicuo superior. Tiene la lesión del sexto, que no puedo yo llevar el ojo hacia afuera, simplemente se quedará en la parte media como máximo, y si no, se irá hacia el interior, que se llama estrabismo interno. ¿Ok? Ahí está, siempre se irá hacia el interior y forzándole, como máximo llegará hasta la línea media, como máximo, por acción de los músculos del motor ocular común. Ahora vamos al trigémino. Aquí está el ganglio de Gasser, que les decía que ahí se encuentran los cuerpos de las neuronas. Tiene 3 ramas, una oftálmica,
una maxilar, ¿se ve? La maxilar obviamente va hacia los dientes de la parte superior, ¿sí? Encías, ¿verdad? Y tiene la inferior que inerva los dientes de la parte inferior, el maxilar inferior, y los músculos masticatorios, que es la parte motora. Entonces, los músculos masticatorios. Este es el núcleo del trigémino, por eso es que a veces le coge y le pone la electroestimulación también hay a veces, no sé por qué, pero es... Semiología sensitiva del trigémino, obviamente usted tiene la neuralgia del trigémino, dependiendo de qué rama esté afectada, puede ser dolores o parestesias en cualquiera de los tres territorios que hablamos. Puede tener también hipoestesia. ¿Qué es estesia? Sentir, sensibilidades. Estesia es la sensación, sensibilidad. Hipoestesia, hiperestesia, ¿sí? ¿Estamos? Anestesia, sin sensibilidad, sin dolor. También pues, se puede tener disminución homolateral de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Por qué homolateral? Existen dos. ¿Sí? A pesar de que haya una sola estructura, pero existen dos. Semiología motora del trigémino obviamente es la ausencia de la masticación. No puedo hacerlo. Y si yo le pido al paciente que se acueste y que abra la boca, cierre los ojos, pues la quijada va a irse hacia el lado paralizado. ¿Estamos? Ahí yo veo que no hay cómo. Facial, se saben todos de memoria, todos los músculos de la cara, los tercios anteriores para el gusto, como habíamos dicho, más glándulas salivales y la película. ¿Okay? Lesiones, ya saben, los de la cara. Acuérdense que hay una ramita que se va hacia el oído interno, ¿no? Por eso el paciente con parálisis facial le duele y se está inflamado. Fatiga, hipersecreción de glándulas lacrimales y salivales del lado paralizado. Hipoestesia del conducto auditivo externo y agencia o agucia de los 2/3 anteriores. ¿Sí? Aquí tiene un ejemplo, lo que siempre suele suceder, que uno se confunde, piensa que el lado que está liso, que no tiene ninguna arruga, es el lado sano, y piensa que el lado que presenta pues, los pliegues de la cara es el lado paralizado, cuando es realmente al revés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como tendencia a pensar que todo lo que es liso y regular es bonito y es muy correcto. ¿Sí? De hecho, esto es lo que hace el Botox también, lo que yo les hablaba. El Botox, ¿qué es lo que hace? Que impide que se liberen las vesículas sinápticas de acetilcolina, el músculo se paraliza, como el músculo se paraliza, no tiene control, no hay pliegue, entonces yo tengo 10 años menos. Porque no hay arruga, no hay pliegue. Pero ¿cuál es el problema? Lo que decíamos, que el nervio aprende y después dice, no, usted ya no necesita. Cuando ya no necesita, tienes lleno de grasa, porque después se hacen inyectar grasa. Las personas que se hacen eso por estética, después se hacen inyectar grasa, igual la grasa cuelga para que tengan tono. No es que pierdes el tono después. O sea, al principio todo chévere, no, se fue la arruga. Pero con el tiempo, cuando te hiciste un montón de veces, después ya no te responde, pero comienza a colgarse. Y para que no se cuelgue tienes que ponerte grasa, para que tu cara vuelva a tener la forma. Y ahí viene el complique, por eso es que terminan completamente desfiguradas esas personas que hacen eso. Porque cuando te metes la grasa, pues obviamente no se distribuye como tú quisieras, pues, sino en los lugares que va ocupándose. Ahora, podría ser útil, pero no como lo usa esa gente, de manera indiscriminada. Y de hecho, si se usa el Botox, lo utilizamos en clínica, pero hay periodos de carencia. No es que le estás poniendo a cada rato, o sea, hay periodos de carencia, tienes que esperar, luego. ¿Para qué? Para que la neurona no aprenda. ¿Estamos? Puede ser una buena alternativa, pero para usarlo indiscriminadamente. El vestíbulo coclear lo vamos a analizar después.
Cuando veamos sistema vestibular, aquí los receptores se encuentran en los canales semicirculares, en el sacro y en el utrículo, ¿sí? Que van llevando la información hacia el ganglio, la escarpa, y después del ganglio entran a los núcleos vestibulares. ¿Okay? El coclear obviamente es para la audición. Tenemos el vértigo, nistagmus, típico, ¿no? Típica lesión del sistema vestibular, nistagmus, es el movimiento controlado de los ojos. Generalmente es de izquierda a derecha, pero también puede ser de arriba a abajo o incluso exactamente, ¿sí? Síndrome coclear que puedo tener hipoacusia, acúfenos, o sea, tinnitus. ¿Ustedes saben cuál es eso, no? Tinnitus. ¿No? El tinnitus es el que a todo el mundo nos ha pasado. Todo el mundo alguna vez un tinnitus del ¿qué te queda ahí? Después te hace nada. ¿Sí? Ese es el tinnitus. Hay algunos pacientes, generalmente psiquiátricos, que tienen tinnitus todo el tiempo. Eso explica también la agresividad. Sí. O sea, solo tú imagínate que todo el tiempo estés con y aparte tengas los lastimos que tienes. Entonces vamos al glosofaringio, argusia o ageusia, como quieran llamarle, del tercio posterior de la lengua, que ya habíamos hablado, o sea, ya no percibo. Hipoestesia, anestesia de la amígdala, la faringe. Abolición unilateral del reflejo de náusea, va a funcionar. Molestias para la deglución, que es lo que sucede en los pacientes EMS, ¿no? Los pacientes EMS que no tienen el control de la deglución. Que de hecho aquí no sé quién hace eso, el terapista del lenguaje o el físico. De la limitación de la deglución. Yo sé que es una competencia compartida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no existe suficiente gente formada para hacerlo. Neumogástrico vago, parálisis del hemivelo con voz sorda y nasal, ¿sí? Trastornos de la deglución, por lo que está en el mismo núcleo, el núcleo ambiguo. Los líquidos le salen por la nariz, obviamente. Es lo que pasa cuando usted invierte la función del neumogástrico o el vago. ¿Sí? Quiere vomitar. Obviamente, cuando vomita, no solamente es que se vuelve el reflejo de la inclusión, sino que también le salen los arroces por la nariz. Claro, porque eso está controlado por el vago, le sale la zanahoria, la ardilla. No bien masticada. ¿Ah? Porque forma parte del mismo núcleo. ¿Estamos? ¿Sí? Espinal o accesorio obviamente tiene la parálisis de la cabeza, depresión, debilidad del hombro, ¿no? O del trapecio. Hipogloso, parálisis ipsilateral de la lengua, con amiotrofia y fasciculaciones. Generalmente les da a las mujeres, no es existe. No, a los hombres también, a los hombres más. Durante la protracción, o sea, cuando llevo la lengua hacia atrás, existe una desviación de la lengua hacia el lado. ¿Sí? Entonces, cuando es bilateral hay que tener cuidado, ¿no? Porque te puedes ahogar. ¿Sí? Y cuando te entuban también, obviamente, tú no tienes control de nada de eso, pues te ponen la cara. Porque te puedes morir por eso también. ¿Estamos? Entonces, esto en cuanto a los nervios espinales, parascraniales. Yo creo que quería decir más con respecto a esto. En todo caso, volviendo a lo del tronco encefálico, donde están estos nervios, ahí le decía que están los centros vitales, respiración y todo esto. Cuando existen alteraciones graves en nuestro organismo, el hipotálamo, junto con el tálamo que mandan las señales, mandan señales justamente al tronco encefálico para que el cuerpo se ocupe de lo más básico.
respirar y latido cardíaco, punto. Y el resto lo desconecta. Y el cuerpo tiene tendencia a vaciarse cuando se siente amenazado. ¿Sí? Si le pasa algo malo, si le baja la presión, se siente mal, enseguida quiere vomitar, va al baño, orina, pipí, caca, porque el cuerpo necesita vaciarse. Necesita vaciarse porque necesita no ocuparse de eso. Solo quiere ocuparse de las cosas vitales. El resto me desconecto. Entonces, para desconectarme de todo, afuera. Me libero de todo. Y quedo solo con eso, con lo mínimo básico. Y una vez que me quedo con lo mínimo básico, se apaga el sistema. Como en este edificio cuando solo dejan las luces de emergencia. ¿Sí? Se acabó. Cuando se siente amenazado. ¿Sí? Eso hace siempre el cuerpo. Siempre el cuerpo que se siente amenazado se vacía. Bueno, vamos a ver en el sistema vestibular. Si usted no tiene costumbre, se subió a la montaña rusa, se baja, el cuerpo se siente amenazado, perdió sus coordenadas y quiere vomitar, y quiere acostarse y se siente amenazado. Terminó. ¿Sí? Y eso se controla a través del tálamo, pero los que realmente mandan la orden, el comando, están acá. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso cuando hay lesiones cerebrales o corticales, usted no puede tener el control, igual puede quedarse en vegetativo solo con esto automático. ¿Estamos? Listo. Ahora les toca a ustedes.